Me alegro mucho de reencontraros en este cuarto módulo del seminario virtual. Veremos el principio de la oralidad. La oralidad, sin duda alguna, es la principal reforma que trae el Código General del Proceso. Como veremos, la nueva estructura habla de surtirse en algunas importantes audiencias. Bienvenidos. El principio de oralidad y por audiencias en el Código General está previsto en el artículo 3 del nuevo ordenamiento. Si se quiere, esta constituye la principal reforma del Código General, la medida en que en materia procesal por décadas. Esto es, a partir de 1970 se estableció un proceso escrito que hace parte de la costumbre judicial. Nuestros expedientes voluminosos, llenos de cientos de hojas, y pues la verdad es que la reforma procesal que ahora nos presenta el artículo 3 pues va a permitir un trámite más ágil, más dinámico, pronto en la medida que las acciones hablan de surtirse en forma oral. El efecto en tal sentido se pronuncia en el artículo 3. Las actuaciones se comunicarán en la forma oral y pública en las audiencias, por lo mismo quienes participamos en la actuación judicial, esto es los abogados, los auxiliares de la justicia, los estudiantes incluidos, los practicantes del consultorio jurídicos, debemos prepararnos para esa oralidad. La oralidad no es un tema nuevo, si bien presentamos como la gran reforma del Código General, pues la verdad es que en el Código del Procedimiento Civil tenemos bastantes muestras acerca del tema de la oralidad. Por ejemplo, en el caso de los procesos ordinarios previstos en el artículo 396 y de los abreviados de que trata el artículo 408, con la reforma procesal que se introdujo en 1989 y que entró a regir a partir de 1990. En concreto, con la implementación del artículo 101, el Código de Procedimiento Civil. Allí se estableció que en esos trámites las actuaciones que se surtirán son, primero, a través de la audiencia preliminar recogida por dicha disposición en el artículo 101 y que permite establecer que allí en forma oral se resolvían las excepciones previas. Pendiente se agotaba la etapa de conciliación con la reforma que trajo la Ley 1395 de 2010. Segundo, se incluyó el interrogatorio de partes. Tercero, también en medidas de saneamiento, entre otras. El proceso verbal de mayor y menor cuantía previsto en el artículo 327, propio en su mayoría de los asuntos de familia, estos procesos igualmente se surten en forma oral, en la audiencia que ahora trata el artículo 432. Si realizamos la norma allí fácilmente, podemos concluir que en esa audiencia la oralidad se cumple a cabalidades, pruebas, alegatos y sentencia dentro de esa misma audiencia. Lo propio ocurre con el proceso verbal del sumario previsto en el artículo 435. Esa clase de procesos también se surten en forma oral, en la audiencia en el artículo 439, y al realizar la norma oral plena, pruebas, alegatos, sentencia y dentro de la misma la diferencia con la anterior es que se trata de un proceso de única instancia y por lo mismo que no admite el recurso de apelación. Lo propio se predicaba del proceso arbitral previsto inicialmente en el Derecho 1818 de 1998 y luego la Ley 1563 de 2012, que le otorgó a la jurisdicción propia. Allí ese proceso arbitral también se sufre en forma oral y en audiencias. La oralidad se ha implementado en otras jurisdicciones, en la jurisdicción penal, en la jurisdicción laboral, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en el proceso disciplinario, entre otros. Acabamos en mora de incurrir en la misma dentro del proceso civil. Si nos remontamos a algunos antecedentes más viejos, por ejemplo, podemos citar el artículo 1209 del Código Judicial. Ese viejo Código Judicial, la Ley 105 de 1931, que se caracterizaba por estar conformada por 3 libros. Primero, dedicado a la organización judicial. Segundo, otro del procesamiento penal y tercero, el procedimiento civil. Por ejemplo, señalaba la norma que conforme a este procedimiento, esto es el verbal, el juez citaba fecha y hora para que las partes presentaran ante él en la audiencia pública, como lo impone hoy en día el artículo 107. En armonía con el artículo 6, la actuación ahora también habrá de surtirse en forma pública, y para quien debían concurrir las partes, uno para exhibir en sus pruebas escritas, llevar sus testigos y peritos para interrogarlos y contrainterrogarlos en su presencia, al estudiar la audiencia de instrucción y juzgamiento, pues la verdad es que es el estructurales de audiencia. Un periodo probatorio, 2 alegatos e inclusive la sentencia del artículo 1209 de ese Código Judicial señalaba que de lo que allí pasara obviamente se recogería una cita, se recogería en un acta, inclusive para que el juez pudiera ilustrar su juicio, podría decretar las pruebas de oficio. Si revisamos este contexto del artículo 1209, pues fácilmente lo vamos a encontrar nuevamente en los artículos 372 y 373. La principal reforma, como antes mencionamos, radica en la implementación de unas audiencias bastante importantes en el Código General del Proceso. En primer lugar, tendremos la audiencia inicial, prevista en el artículo 372, que recogerá varias etapas. Primero, la etapa de decisiones en varias secciones breves pendientes. Segundo, etapa de conciliación, importante, litigio. Tercero, el interrogatorio a las partes, tanto al demandado como al demandante. Cuarto, el control de legalidad, el decreto de pruebas, entre otras etapas que desarrollaremos más adelante.
También aparece en el segundo lugar la audiencia de instrucción y juzgamiento, ahora en el artículo 373, formada por 3 etapas fundamentales, nodales a la actuación procesal, correspondiente a la primera instancia. Periodo probatorio, alegatos de conclusión y la sentencia. En tercer lugar, habla de una audiencia fundamental prevista en el artículo 327 y denomina la audiencia de sustentación y fallo. Allí excepcionalmente se practicarán unas pruebas si hubiera lugar. Luego vendrá la sustentación del recurso de apelación por parte del apelante y a continuación se escuchará la parte contraria. Finalmente, el juez de segundo grado, el actor en proferir a la respectiva sentencia, también en forma oral, debe quedar claro que en todo caso que esas no son las únicas audiencias. También el Código nos demuestra algunas otras, por ejemplo, aquella prevista en el artículo 392, propia del proceso del sumario o de la audiencia que trata el artículo 343, para el proceso ejecutivo. Estas etapas las desarrollaremos en los módulos posteriores. Como vimos en este módulo, la oralidad es fundamental en la nueva estructura del Código General de Proceso. La verdad es que las otras jurisdicciones, tales como la penal, la laboral, la administrativa y la disciplinaria, entre otras, ya la habían implementado en varias oportunidades anteriores. En mora estaba la jurisdicción civil de adentrarse en ese proceso oral y con gran acierto lo ha instrumentado. Ahora el Código General de Proceso en las próximas charlas ya va a ver en una estructura de cada una de esas audiencias. Me alegra mucho saludarlos y los espero en la próxima. Un abrazo.